Buen día. Vamos a la quinta parte de la resolución del segundo parcial de Análisis Matemático 1. En este caso vamos a hablar de la ubicación de los puntos de inflexión y de los intervalos de diferente concavidad. Si miramos el gráfico, podemos ver que en toda esta zona la función es cóncava hacia abajo, aquí es cóncava hacia arriba, aquí es cóncava hacia arriba, ¿sí? Y aquí, en este punto cambia la concavidad, o sea que aquí hay un punto de inflexión. ¿Bien? Bueno, ¿cómo se obtiene eso analíticamente? Vamos acá, parte 5. El punto de inflexión. Lo que tenemos que hacer es trabajar con la derivada segunda y tenemos que buscar puntos críticos, pero estos son puntos críticos para punto de inflexión, ¿sí? No confundir con los puntos críticos del video anterior, que eran para máximos y mínimos relativos. Las condiciones son parecidas, de hecho son las mismas, pero con la derivada segunda. Bien, entonces, ¿qué tenemos que analizar en la derivada segunda? Tenemos que ver cuáles son aquellos valores de x que hacen que la derivada segunda no exista y cuáles son aquellos valores de x que hacen que la derivada segunda se anule, ¿sí? En todos estos puntos, ¿sí? En todos estos puntos críticos puede haber un punto de inflexión. Lo que tenemos que hacer después es verificar. Entonces, ¿para qué valores de x no existe la derivada segunda? La derivada segunda no existe para x igual a 1, porque el 1 anula el denominador de la derivada segunda. Entonces, aquí tenemos un valor. Pero nosotros nos tenemos que preguntar si este efectivamente corresponde a un punto crítico, o sea, si es posible que en x igual a 1 exista un punto de inflexión. Claramente no es así. Si miramos aquí, el 1 está fuera del dominio, por lo tanto no puede haber ahí un punto de inflexión. ¿Bien? Venimos acá y ponemos, no es punto crítico, no es punto crítico porque x igual a 1 no pertenece al dominio. ¿Bien? Así que la única que nos queda es f segunda de x igual a 0. Aquí lo que tenemos que hacer es igualar la derivada segunda a 0, lo voy a hacer aquí, 6x sobre x menos 1 a la cuarta igual a 0, y aquí tenemos que hacer el siguiente análisis. Para que una fracción, porque esto es una fracción de 0, el numerador tiene que ser 0. Entonces de aquí deducimos que 6x tiene que ser 0, y si despejamos la x de acá, nos da que x tiene que ser igual a 0, y este sí es un punto crítico. Punto crítico. ¿Bien? ¿Cómo se analiza? ¿Qué tengo que hacer con este punto crítico? Recuerden, el punto crítico en 0 el 0 es un valor donde puede haber un punto de inflexión. ¿Cómo determino si efectivamente corresponde a un punto de inflexión o corresponde a alguna otra cosa? En realidad, vamos a leer acá, dice, para que el punto crítico sea un punto de inflexión, la derivada segunda debe cambiar de signo a ambos lados del punto crítico. ¿Bien? O sea que nosotros tenemos, si nos hacemos una pequeña recta numérica, aquí, ahí, no hace falta que sea escala, simplemente es para orientarnos un poco. Tenemos el 0 acá, ¿está bien? Vamos a poner el 1 acá. El 1 es importante porque está fuera del dominio, entonces tenemos que tenerlo en cuenta siempre. 0 es nuestro punto crítico. Aquí está nuestro punto crítico. Y la condición para que el punto crítico corresponda a un punto de inflexión es que la derivada segunda a ambos lados, o sea, a la izquierda y a la derecha, cambie de signo. Si nosotros tomamos, por ejemplo, a la izquierda el menos 1, y hacemos f segunda de menos 1, y tenemos que tomar otro a la derecha del 0, pero que no se pase del 1, porque aquí se corta la función. Acá el 1 está fuera del dominio, el dominio se interrumpió. Así que tiene que ser entre 0 y 1. ¿Bien? Supongan ustedes un medio. Acá. Un medio. Y tenemos que hacer f segunda de un medio.
Lo que importa no es el valor, sino el signo. Entonces, si yo reemplazo el menos 1 acá, en la derivada segunda, el numerador va a ser negativo y el denominador va a ser positivo porque está elevado a la cuarta. Así que eso quiere decir que es derivada segunda negativa. Y si reemplazo el 1/2 en la derivada segunda, 6 por 1/2 me da positivo, el denominador también es positivo, por lo tanto la derivada segunda va a ser mayor que 0. Entonces vemos que a ambos lados de nuestro punto crítico, la derivada segunda cambia el signo, es negativa a la izquierda, positiva a la derecha, por lo tanto, nosotros ponemos acá que x igual a 0, no me quedó mucho espacio, ustedes lo harán más ordenado, es un punto de inflexión. Inflexión, ¿sí? Ustedes después completarán el punto porque esta es solamente la coordenada en x. Bien. Y ahora vamos a ver los intervalos de diferente concavidad, ¿sí? Es casi lo mismo que hicimos aquí, pero lo vamos a explicar aparte para que queden en claro algunos conceptos. ¿Cómo se analizan los intervalos de diferente concavidad? Uno lo que tiene que hacer es una recta numérica, la misma que hicimos recién, pero la vamos a hacer otra vez. ¿Y qué vamos a poner en la recta numérica? Vamos a poner todos los puntos críticos que hayamos encontrado, o sea, todos los puntos de inflexión que hayamos encontrado. Aquí encontramos un solo punto de inflexión que es en 0. Entonces, ponemos el 0, ¿bien? Pero también vamos a poner todos aquellos valores que están afuera del dominio. En este caso, para esta función, recuerden que donde tengo el dominio excluye el 1, así que el 1 también lo tengo que poner. Repito, aquí ponemos, lo voy a anotar, ¿sí? Ponemos acá. En esta recta tienen que ir puntos de inflexión, todos los que hayamos encontrado, nosotros encontramos uno solo, puntos de inflexión, más valores fuera del dominio, ¿sí? Fuera del dominio. En este caso, el valor que está fuera del dominio es el 1, lo vamos a poner aquí. ¿Bien? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, tenemos que elegir valores de x. Esto nos da, o sea, al elegir estos dos valores, nos quedan 3 intervalos. Por un lado tenemos el intervalo, lo vamos a poner acá. Menos infinito, 0. Son todos intervalos abiertos. Aquí tenemos el intervalo 0, 1, y aquí tenemos el intervalo 1 más infinito. No quedó prolijo eso. 1, punto y coma, más infinito. ¿Bien? Y para saber si la función es cóncava hacia arriba o hacia abajo, lo que tenemos que hacer es elegir un valor dentro de cada uno de estos intervalos y reemplazarlo en la derivada segunda y ver qué signo tiene. Si la derivada segunda es negativa, la función es cóncava hacia abajo. Y si la derivada segunda es positiva, la función es cóncava hacia arriba. Entonces, voy a repetir lo que hice antes, pero no está de más. En este intervalo puedo elegir, por ejemplo, el menos 1 y hago f segunda de menos 1. F segunda de menos 1, ya lo habíamos hecho acá, es negativa, ¿está bien? Es menor que 0. Entonces, en este intervalo, es la función, lo puedo poner así, es cóncava hacia abajo. Abajo, ¿bien? Bien. Un valor entre 0, en el intervalo 0 y 1 puedo elegir el 1/2, pongan por acá, y tengo que hacer f segunda de 1/2. F segunda de 1/2, ya lo habíamos hecho, nos daba positivo, ¿está bien? Entonces en este intervalo la función es cóncava hacia arriba. Hacia arriba, ¿bien? Y por último, tenemos que elegir un valor en el intervalo 1 más infinito, por ejemplo el 2, que el 2 esté por acá, y tengo que hacer f segunda de 2, f segunda de 2, y si reemplazo el 2 acá,
me va a quedar positivo el numerador y positivo el denominador. O sea que aquí también es mayor que 0. O sea que este intervalo también es cóncava hacia arriba, ¿sí? Pido disculpas por la letra, no es fácil escribir en esto. Es cóncava hacia arriba. Si ustedes se fijan bien, en el gráfico, aquí, ¿bien? En el intervalo desde menos infinito hasta 0, la función es cóncava hacia abajo. Entre 0 y 1, la función es cóncava hacia arriba. Y entre 1 y más infinito, la función es cóncava hacia arriba. Así que coincide con lo que dice nuestro gráfico. Bueno, nos queda el último video donde vamos a ver las asíntotas. Hasta luego.